Ya la hice. Por cierto, también veo solo 25 estudiantes conectados y son dos secciones. Eh, es muy importante que participen durante todas las tutorías. También tomo en cuenta a esa estudiante que participa y igual este, si no participan o no asisten durante las tutorías, aunque sea de forma virtual, pero después le puede afectar en no resolver la guía, no comprendió y de esa forma se estaría descuidando en su estudio. Así que sería de esa forma. Vaya, en la tarea anterior, este, el segundo general G, que, bueno, sí, todavía no me la han entregado 20 estudiantes, solo 14 sí me la han entregado, es decir, más de la mitad. Todavía estoy esperando que era para el domingo la guía y ya está fuera de plazo, pero con cualquier motivo o justificación me la pueden siempre entregar. Así que son 20 estudiantes que aún todavía no he recibido. Y ya les he colocado la otra guía en, en la sección general H del segundo. Quiero ver. Vaya, aquí sí son más responsables en el sentido de que casi la mayoría sí la ha presentado de 28 estudiantes y solo 7 aún no me la han presentado. Así que por favor también a la sección H, los 7 que faltan, me la pueden también pedir la justificación y siempre enviarme. Eh, en la sección sí, G, ahí sí tengo dificultad en cuanto si no me la hacen llegar, se quedan sin nota en esta actividad de la unidad 4. O igual si tienen duda me la pueden hacer acerca de los ejercicios. Les he colocado también otra guía. Siempre es en la unidad 4, que es del campo magnético y fuerzas magnéticas. Solo son 5 interrogantes. Van a ser a resolver 5, perdón, sí, son 5 ejercicios, donde siempre sería de calcular la fuerza de la longitud. La otra sería el campo, eh, calcular el campo magnético, la fuerza magnética y siempre sería también de transformador, es decir, de bobina. Siempre sería de esa forma, es decir, de la unidad 4 aplicando la misma también prácticamente parecida a los ejercicios, pero aquí cambia un poco porque ya va entrando al campo magnético. Entonces, vamos a leer un poco sobre la teoría y también un ejercicio de segundo general. ¿Sí? Observan todo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Eh, tenemos como fuerza magnética. Esta fuerza magnética eh,
se encuentra en un campo magnético y se desplaza dentro de él, experimenta una fuerza debido a la acción del campo. Esta fuerza se denomina fuerza magnética. Y la fuerza magnética que experimenta una carga en movimiento va a tener algunas características. Estas características son fundamentales porque para encontrar el tipo de fuerza magnética debemos tener presente esto. Es directamente proporcional al valor de la carga Q. Cuanto mayor sea esta, mayor sea la fuerza que actuará sobre la carga. Es directamente proporcional a la velocidad que se denota por la letra V de la carga, de tal forma que si la carga está en reposo, el campo magnético no actúa sobre ella. Es directamente proporcional al valor del campo magnético que se denomina con la letra B, en el cual se encuentra inmersa en la carga. Eh, Delmi y Cecilia me puede apoyar con la lectura de las dos últimas. De las dos últimas características, esa, ¿sí? ¿Cuál, profe? De las dos últimas estas características que están marcadas en el icono verde, estas dos últimas. Vaya, es directamente proporcional al seno del ángulo que se forma entre la dirección del campo magnético y la dirección de la velocidad. Si el ángulo es... Es cero. No veo bien eso. Ajá. El campo no actúa sobre la carga ya que solo actúa sobre la componente perpendicular de la velocidad en la relación a la dirección del campo magnético. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta esas características, de esta manera, eh, la fuerza magnética queda expresada como va a ser igual a la fuerza, igual a la carga por la velocidad. Este es el módulo o el campo magnético que se denota por la letra B. Por el seno, es decir, como aquí lo decía, si hay un ángulo de 0 grados o de 180 o de no, el campo no va a actuar sobre la carga, pero si la tenemos perpendicular, como un ejercicio que les dejé, sería de 90 grados. Y profe, ¿cómo vamos a calcular eso? Entonces, aquí hay una regla de la mano derecha, es decir, si yo utilizo la mano en el sentido del pulgar, va a estar el vector velocidad, es decir, la mano derecha va a representar de esta forma. Para determinar la dirección de la fuerza, debe tenerse en cuenta la dirección de la fuerza siempre es perpendicular al plano que forma los vectores de la velocidad del campo magnético, que la dirección de la fuerza se encuentra a través de la regla de la mano derecha, según la cual para obtener el sentido de la fuerza magnética que actúa sobre la carga eléctrica positiva en movimiento, se ubica la mano derecha abierta, como se indica en esta figura 5, con el dedo pulgar dirigido hacia el vector BV, que es la velocidad, y los demás dedos orientados según el campo magnético B. Es decir, con este dedo yo apunto al campo magnético y lo que me resulta sería la fuerza, eso sería, y los demás, el sentido de fuerza sería aquel que queda hacia donde quede rotada la palma de la mano, es decir, el sentido del movimiento que deberá ser hecho para dar una palmada o un golpe con esta parte de la mano. Si la carga es negativa, si se invierte el sentido de la fuerza, como está en esta otra forma, es decir, si la fuerza queda de esta forma como el literal,
Entonces quedaría así y el resultado de esta forma. Igual de esta forma en el literal C. Entonces la fuerza quedaría de forma orientada hacia abajo. El vector quedaría en esta parte. Son ejemplos para encontrar direcciones de fuerza. Vale. Tenemos también que la fuerza magnética sobre las corrientes, el campo magnético formado por el enfrentamiento de los polos de un imán de herradura, se considera un campo magnético constante. Al colocar en este campo B un alambre por el cual circula una corriente I, que es la intensidad, este experimenta una fuerza magnética perpendicular al plano que forma el campo magnético y el alambre. Para hallar esa expresión de la fuerza se considera que el conductor por el cual fluye la corriente es de longitud L, es decir, se va a notar por esa letra cuya carga la recorre en un tiempo t que se va a notar por esa letra, por lo que su velocidad sería, la velocidad va a ser igual a la intensidad entre tiempo. Entonces quedaría la fórmula, la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno. Y quedaría de esta fórmula. Fuerza va a ser igual a la longitud por el campo magnético por el seno entre el tiempo, y para hallar la intensidad, si me piden la intensidad, sería intensidad va a ser igual a la carga entre el tiempo. Para hallar un ejercicio práctico, ¿verdad? Creo que ese fue el que también les proporcioné o les dejé, ¿verdad? Vaya, este ejercicio yo le coloqué donde un campo magnético entre los polos de un imán en forma de U es de 0.005 teslas y una carga positiva de 3.2 por 10 elevada a la menos 19 coulombs. Se mueve con una velocidad de 10 elevada a la sexta metros sobre segundo en dirección perpendicular. Como aquí la dirección es perpendicular, automáticamente es de 90 grados. Calcular la fuerza magnética que experimenta la carga. Entonces, como solución, yo solamente iba a tomar los datos. Aquí tengo la carga que es de 3.2 por 10 elevada a la menos 19 coulombs. Tengo un dato que es la carga, la velocidad que aquí me la da, que es de 10 elevada a la 6 metros sobre segundo. El campo, que sería el campo magnético de 0.005 Tesla, por el seno sería perpendicular, y aquí dice como la velocidad tiene dirección perpendicular, el campo es de 90 grados. Así que quedaría, ya al sustituir en la fórmula los datos, quedaría de esta manera. Y esta fórmula no es que la esté yo colocando así, sino que en la teoría queda de esta manera. Si yo quiero encontrar la fuerza, es decir, quedaría de esa forma. Entonces solo sustituyo los datos, la carga, la velocidad, sería el campo magnético que es de 0.005 Tesla por el seno. Y ya al multiplicarlo me iba a dar un resultado de 1.6 por 10 elevado a la menos 16 newton. ¿Comprendieron el ejercicio? ¿O tienen duda? ¿Comprendieron el ejercicio? ¿Se escucha? Eh, ¿No tienen duda? No, está fácil.
Vaya. Eh, Vaya, voy con el siguiente ejemplo. Un ion negativo viaja a 10 elevado a la quinta, que es la velocidad, y entra en una región donde hay un campo magnético B de 0.02 Tesla, cuya fuerza F es de 0.23 por 10 elevado a la menos 15 Newton vertical hacia abajo de 270 con respecto a la horizontal si la dirección B es perpendicular al plano y entrando en él determina la dirección V y el valor de la carga. Entonces, como solución tenemos para encontrar la dirección de la velocidad se ubica la palma hacia abajo y los dedos dirigidos perpendicular al plano. Por, por lo tanto, el pulgar se dirige hacia la izquierda y como un ion negativo entonces se dirige a la derecha como el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, la trayectoria del ion es perpendicular. El valor de la carga se encuentra al despejar la fuerza, es la misma fórmula. Fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno. Entonces, como yo quiero encontrar la carga, no es la fuerza, solamente hago una sustitución de la fórmula, que la carga va a ser igual a la fuerza, como esta está eh, multiplicando, entonces quedaría dividiendo y la fuerza pasaría de esta forma. Y me queda que ya al sustituir los datos o colocarlo, que la carga va a ser igual a la fuerza, donde la fuerza ya me la daban aquí, que es de 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton. Entonces solamente sustituyo la velocidad que es de 10 elevado a la quinta metros sobre segundo por el campo magnético que me lo dan también en el ejercicio, 0.02 Tesla, y el seno como siempre es perpendicular, es decir, de 90 grados. Entonces yo al efectuar la operación me queda 1.15 por 10 elevada a la menos 16, a la menos 19 coulomb, ¿sí? Eso sería para encontrar la carga, ¿sí? No sé si tienen duda con respecto a ese ejercicio. No, profesor, claro. Vale. Continuamos con el campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Vale. De un solo a la fórmula encontramos que por definición la ley que es de Ampere establece que la intensidad del campo magnético inducido en un punto P a cierta distancia R de un conductor rectilíneo cuando por este pasa una intensidad de corriente es directamente proporcional a la intensidad de esa corriente e inversamente proporcional a la distancia R que separa del punto P de corriente del conductor de tal forma que quedaría de esta forma. Entonces queda donde el campo magnético sería por esta letra griega es nu, que es la permeabilidad del campo en el vacío, es decir, la permeabilidad en el vacío, por la intensidad entre la distancia r y la permeabilidad en el vacío quedaría entre 2pi, que es para medir el área, donde eh, nu, que es esta letra griega, es la permeabilidad magnética en el vacío y va a tener un equivalente que va a ser de 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla por metros entre amperios. Esta va a ser su equivalencia para, para esta unidad.
si ustedes observan en la fórmula, entonces yo voy a colocar estos datos. No voy a colocar, sí, la voy a colocar para poner la fórmula, pero al sustituir los datos voy a poner esta, es decir, su equivalencia. ¿Sí? Entonces, eh, un ejemplo sería, al calcular el valor del campo magnético B inducido en un punto P ubicado a 5 centímetros de un alambre por el cual circula una corriente de 40 amperios. Como solución, vamos a tener que el campo magnético va a ser igual, vaya, coloco la fórmula, va a ser igual a la permeabilidad magnética en el vacío entre 2pi por la intensidad entre la distancia. Y voy a identificar los datos aquí que me dan. La incógnita es el valor del campo magnético, es decir, eh, lo voy a anotar por la letra B. Inducido en un punto P ubicado a 5 centímetros. Entonces, este va a ser, ¿qué? R, la distancia de un alambre por el cual circula una corriente de 40 amperios. Es decir, va a ser, aquí lo voy a poner como intensidad. Va a ser la intensidad. No sé si van comprendiendo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Vale. Entonces, sí, eso sería para sustituir la fórmula y luego me va a decir, profe, pero aquí no daba 4pi por 10 elevado a la menos 7. Es el valor de esta permeabilidad magnética en el vacío, es decir, su equivalencia, como aquí lo decía. La equivalencia de este signo, es decir, de este nu o permeabilidad magnética en el vacío, va a ser de 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla metro entre amperios. Entonces yo solamente he colocado los datos de la equivalencia, que va a ser 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla por metro entre amperios. Esa es la equivalencia solamente de esta unidad. Y lo voy a multiplicar por la intensidad, que la intensidad me lo da el ejercicio, es de 40 amperios, entre 2pi por la distancia, que es de 5 centímetros, pero yo al convertirlo a metro, ustedes saben que un metro tiene 100 centímetros, y hacer esa conversión me da 0.05 metros. Y al efectuar la división y toda esta operación, me da 1.6 por 10 elevado a la menos cuarta Tesla. ¿Tienen duda? Siempre va a ser en metros, profe. ¿En qué parte? La distancia o cuál. ¿Sí? Sí, la distancia, vaya, se puede anotar por la letra X, si me están pidiendo distancia, siempre va a ser en metros. Si es, digamos, la R, entonces sí, eso va a ser la distancia. Pero la distancia no la voy a dejar así en centímetros, como usted dice, la voy a pasar a metros, porque en el sistema internacional me exige metros. ¿Sí? Ok. Vale. Eh, Otro estudiante que tenga duda o estudiante, sí. ¿Tiene duda? No, o no. ¿Sí? ¿Y eso es una división, profe? ¿En, en qué parte? Ah, vaya, sí, es una división porque la fórmula me está indicando de que yo tengo que dividir todos los datos o el resultado que me dé el ejercicio, lo tengo que dividir. Pero digamos si me pidiera intensidad, entonces intensidad, pasar aquí la letra B, que es el campo magnético, pasar a dividir, porque como se está multiplicando, entonces habría que hacer una conversión de la fórmula.
pero ahí va a depender si me están pidiendo el campo magnético, como aquí me dice calcular el campo magnético, que es la B, lo dejo así, como una división, solamente como está expresada en la fórmula. Pero si me pide, digamos, la distancia, entonces la distancia R iría aquí, ya no iría aquí, ¿sí? Sería otra conversión de la fórmula. Ahí va a depender qué es lo que me pide, si calcular el valor de la distancia o calcule la intensidad, lo voy a tener que hacer una conversión de la fórmula, no va a quedar de esta forma, ¿sí? Como se expresaba anteriormente, creo. Vaya, y Pero para una sí sería multiplicación, ¿verdad? Para, para algunos ejercicios. sí, vaya, si ustedes solo le piden el campo magnético, es decir, el valor del campo magnético, entonces sí sería solamente va a multiplicar los datos, multiplicar, y si está así, le tiene que hacer la división. Pero si usted me dice, entonces, si es para intensidad, digamos, intensidad va a ser la carga entre tiempo, entonces aquí va a ocupar dividir, y si es para velocidad, si me están pidiendo en velocidad, que es esta otra fórmula anterior, velocidad quedaría de esta forma. Velocidad va a ser igual a la intensidad entre el tiempo. Y la velocidad, recuerde que se va a expresar en metros sobre segundo, la intensidad en amperios. ¿Sí? Eso sería para si me están pidiendo intensidad o la distancia. ¿Van comprendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. El campo magnético creado por una bobina. El campo magnético creado por un solenoide se incrementa cuando se eleva la intensidad de la corriente. También si aumenta el número de espiras, es decir, el número de enrollamiento que tiene una bobina, o si se introduce un trozo de hierro en el interior de la bobina formando un electroimán, como está en la figura. Bueno, aquí me dice cómo está en la figura 10, que es en la otra, creo, en la otra lámina. Vaya, no me aparece la figura 10, pero vaya, un electroimán es aquel donde está compuesto esas espiras y el valor de la intensidad. En, en- ¿Hola? en la otra página estaba debajo del experimento. En la otra. Ah, sí. Gracias. Entonces, este sería el motor que funciona con base de efecto a esa corriente, es decir, como aquí lo indica en este esquema, y nos decía que va a formar un electroimán. El valor de la intensidad de hierro en el interior eh, del campo magnético producido por un selenoide, que se va a expresar por la n espira, es decir, las vueltas que da ese selenoide, cuya longitud es de L, se va a denotar por esa letra L, y por la cual circula una intensidad de corriente I, que es la intensidad y está dada por la siguiente expresión. Va a ser igual el campo magnético
igual a la, ¿se acuerdan esta? Es la permeabilidad magnética por la intensidad por el número de vueltas, siendo que el número de vueltas va a ser igual a n entre longitud. Y por otra parte, el campo magnético en el centro de una espiral solenoide es inversamente proporcional al radio de la misma y directamente proporcional a la corriente que circula de ella. El valor del campo magnético en el centro de una espira de radio R por la que circula una corriente I, es decir, la intensidad se expresa como el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad magnética por la intensidad entre 2 R. Y vamos a tener el ejemplo 4. Tenemos que calcular la intensidad de corriente que circula por una bobina de 600 vueltas. Y tenemos de 6 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Y crea un campo magnético de 5.26 por 10 elevado a la menos 3 Q Tesla. ¿Sí? Como solución vamos a utilizar esta fórmula. Esta que está aquí, miren. Entonces vamos a utilizar el número de vueltas va a ser igual a n entre la longitud, que va a ser igual el número de vueltas. ¿Cuánto es el número de vueltas en el ejercicio? Aquí me dice 600 vueltas. 600 vueltas. Aquí me lo da en centímetros. Entonces, como lo decía anterior, de que siempre lo voy a expresar a metros, va a ser de 0.06 metros. Entonces va a quedar, al hacer yo esta división, me va a quedar a 10.000 vueltas entre metros, ¿sí? 10.000 vueltas entre metros. Entonces la intensidad, utilizaría la fórmula de intensidad. Es decir, aquí me va a decir, profe, pero la fórmula está de esta forma, B igual a la permeabilidad por la intensidad. No, ahí lo que me están pidiendo calcular la intensidad, no me están pidiendo calcular este campo magnético. Entonces lo que se hizo es un despeje de fórmula, es decir, como la intensidad estaba en esta parte, ¿sí? En esta parte, y estaba multiplicando esta permeabilidad, signo que aparece new, pasa a dividir y el campo magnético pasa a estar de esa forma. Entonces quedaría intensidad va a ser igual al campo magnético entre la permeabilidad magnética por el número de vueltas. Y el número de vueltas yo ya lo tengo, que es de 10.000, que me lo dio aquí. Es decir, primeramente tengo que yo sacar el número de vueltas para poder efectuar la siguiente fórmula. Es esta fórmula, pero yo la he despejado. Es decir, si me están pidiendo calcular la intensidad, voy a identificar que es esta la incógnita, no es el campo magnético. Ahora solamente queda sustituir los datos. El campo magnético, que aquí ya me lo da, ¿de cuánto es? 5.26 por 10 elevado a la menos 3 Tesla. Entre, aquí es la permeabilidad del vacío, que ya de un solo me lo coloco porque es la misma constante que estaba aquí. Su equivalente es de 4pi por 10 elevado a la menos 7, ¿verdad? Entonces ese equivalente lo he colocado aquí por el número de vueltas que yo he efectuado aquí, que es de 10.000 vueltas entre metros. Y al efectuar esto, metros entre metros se elimina. Y también Tesla. Y la vuelta, como es adimensional, es una unidad adimensional, solamente no se coloca y solo se queda en amperes. Al efectuar esta operación me da 0.42 amperios. No sé si comprendieron. ¿Sí? No.
¿Comprendieron? Sí, profe. Me están diciendo que no se oye o se escucha, ¿no? Sí se oye. Ah, vaya. Eh, Quizás ha de ser problema con, sí, es decir, ha de tener dificultad en el celular de que tal vez no le produce el sonido, puede ser. Bueno, ya tienen lacto en todo, ¿verdad? No tienen dificultad. Vaya, vamos a otro concepto. Vaya, teoría no les voy a decir mucho porque creo que lo que ustedes tienen más dificultades a la hora de hacer los ejercicios. Entonces vámonos de un solo a los ejercicios. Vamos a la ley de Faraday. La ley de Faraday, que es la fuerza electromotriz inducida, me va a decir que la ley de inducción de Faraday enuncia que el valor de la fuerza electromotriz va a estar expresada por Fm, es decir, estas tres letras, inducida en el conductor que limita la superficie atravesada por el flujo magnético que va a depender de la rapidez de la variación del flujo magnético. Por definición, la fuerza electromotriz, que sería denotada por epsilon en esta letra griega, se va a denominar fuerza electromotriz inducida por un circuito es igual a la variación con respecto al tiempo t del flujo, que es por esta letra, otra letra griega, que sería pi. Entonces, pi es del flujo de la corriente eléctrica que atraviesa dicho circuito. Entonces va a estar denotada por medio de esta fórmula, donde ¿qué era esto? Fuerza electromotriz, y en la letra griega es epsilon, pero lo vamos a decir como fuerza electromotriz va a ser igual a menos la variación del que era esta letra que significa flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Que atraviesa, que atraviesa dicho circuito entre la variación del tiempo, ¿sí? Que va a estar denotada por la letra T, que es el tiempo, ¿sí? Entonces, quedaría de esta forma. Un ejemplo sería un ejemplo práctico. Una bobina de 25 espiras se mueve dentro del campo magnético de 1.5 Tesla. El campo magnético es perpendicular al plano de la bobina, cuya sección transversal tiene un área de 0.80 metros al cuadrado. Si la bobina sale del campo en un segundo, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Solución. Al aplicar la ecuación de la fuerza electromotriz, se tiene que, aquí como me está diciendo fuerza electromotriz, yo voy a utilizar esta fórmula. Miren, esta fórmula, ¿sí? Entonces, coloco la fórmula, fuerza electromotriz va a ser igual a menos Newton, ¿sí? Por la variación del eh, flujo electromagnético entre el tiempo. Entonces quedaría de esta forma 25 espira, que es el dato que me da para el número de vuelta, que es n, el número de vuelta, ¿sí? Por sería
por el área de 0.80 metros, y aquí la intensidad sería de 1.5 Tesla, pero aquí Tesla ya me quedaría al hacer la conversión en voltios, ¿sí? En voltios por segundo entre metro al cuadrado. El tiempo que me lo da aquí, que es de un segundo, yo lo coloco de esta forma y quedaría de esta manera. Eh, donde la energía electromotriz queda de 30 voltios. No sé si comprendieron esa parte. ¿Comprendieron esa parte? Vaya, Sí, profe. ¿hola? Sí, se comprende. Sí, vaya, N, aquí me había equivocado, ya había dicho Newton, no, es el número de vueltas, ¿sí? El número de vueltas que era de 25 espira por el área, que es de 0.80 metro al cuadrado. Entonces aquí solamente voy a hacer una multiplicación entre estos tres datos y luego lo voy a dividir entre el tiempo y me va a dar 30 voltios. ¿Es uno, profe, el que estaba dividiendo? Aquí en los datos del ejercicio dice 1, ¿sí? Es un segundo entre el tiempo. Este es el tiempo, un segundo. Y sí, correcto, es 1. Solamente he colocado los datos del ejercicio, 1. ¿Sí? Vale. Continúo con el ejemplo 6. eh, donde una varilla de aluminio de 0.4 metros se mueve con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo dentro de un campo magnético entrante a la hoja de 2 Tesla, como se muestra en la figura 20. Aquí tenemos la representación de un campo magnético entrando a la hoja. Vamos a tener que calcular la fuerza electromotriz inducida. Como solución tenemos que primero se debe calcular la variación del flujo magnético debido a la variación del área, y lo vamos a hacer mediante esta expresión, que va a ser la variación del flujo magnético, va a ser igual al campo magnético por la variación de la intensidad o del amperio, va a ser igual al campo magnético, y al efectuar esta operación, esta fórmula, me quedaría esta ecuación, ¿sí? Entonces luego se calcula la fuerza electromotriz, donde este campo magnético va a ser igual a esta velocidad por la diferencia del tiempo, ¿sí? Entonces la fuerza electromotriz solamente sustituyo con esta fórmula. Aquí siempre me siguen pidiendo fuerza electromotriz, entonces yo siempre voy a utilizar esta fórmula. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos la variación del flujo electromagnético con respecto a la variación del tiempo. Entre este tiempo va a ser igual a la menos campo magnético por la velocidad con respecto a la variación del tiempo entre el tiempo. Y aquí solamente, como estoy haciendo la calculación de la variación del flujo magnético, es decir, del flujo de energía,
yo he colocado estas dos fórmulas, es decir, esta fórmula de intensidad lo he colocado aquí, es decir, en vez de colocar la intensidad, lo he colocado la expresión que me dio aquí. ¿Sí? ¿Se comprende? Es decir, he colocado esta expresión y al haber la variación del tiempo dos veces repetida, lo elimino. Es decir, lo elimino y me quedaría de esta forma. El campo magnético va a ser igual a esta área por la velocidad. ¿Sí? Entonces, como aquí me dan el campo magnético de menos 2 Tesla, aquí en el ejercicio 2 Tesla por el aluminio que se mueve a 0.4 metros por la velocidad, que la velocidad en el ejercicio me la da a 10 centímetros sobre segundo, pero yo a pasar a metro, estos 10 centímetros me quedaría a 0.1 metros sobre segundo. Es decir, aquí ya cambia el ejercicio a una conversión de metro, de centímetro a metro. Y al efectuar la multiplicación me quedaría que va a ser igual a menos 0.08 voltios. ¿Comprendieron esa parte? Al tener los datos, profe, se multiplican, ¿verdad? Sí, al tener los datos, por ejemplo, aquí, vaya, me va a decir, profe, y en anterior sí dividió. Sí, lo dividí porque no estaba ocupando calcular la variación de este flujo magnético, es decir, de esta letra pi o phi, que es de letra griega, y yo al efectuar la operación me quedaría de esta forma, que el campo magnético entre el área por la velocidad a la variación del tiempo. Y solamente sustituyo, elimino el tiempo como está repetido, y sí, solamente ocuparía de multiplicar, porque me quedaría de esta forma. Porque aquí ya no me da tiempo, es decir, en el ejercicio no me dice tiempo. Entonces, como no me dice tiempo, yo efectúo esta operación. Cuando no me digan tiempo, solo calculo la fuerza electromagnética inducida, que me quedaría de 0.08 voltios. Y voltios siempre va a ser cuando medían de energía, ¿sí? Sería de esa forma en que se calcula, ¿sí? No sé si tienen dudas los demás estudiantes también. ¿Hola? No, no tienen dudas. Vale. ¿Comprendieron todo entonces? Vaya, eso espero de que sigan practicando los ejercicios. Yo les he colocado aquí, ¿verdad? En la guía. En la guía se los he colocado. Es del campo magnético. Entonces van a utilizar, por ejemplo, aquí la fuerza por unidad, es decir, de un alambre recto que conduce a una corriente de 9.40 amperios de manera perpendicular a un campo magnético de 0.80 Tesla, donde van a efectuar una operación. Y aquí les he colocado lo que significa, ¿verdad? La B significa campo magnético, la I la intensidad de corriente, la L la longitud del alambre del conductor, la N el número de vueltas, la N el número de vueltas por unidad de longitud y la letra nu, que es esta, es la permeabilidad magnética en el vacío, y aquí les he colocado
el equivalente, siempre. Entonces, ahí sería. Sí. Vaya, les voy a también dar una básica de las lenguas de señas, que son conceptos para seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la seña? Vaya, esto es seña, miren. Solo extiendo mis palmas, seña, para decir seña. Miren, seña. Seña de aprendizaje. Mira, aprendizaje. Esta, aprendizaje. Ya les había dado aprendizaje, ¿verdad? No. No. Vaya. Entonces, sería de esta forma. Es con la letra A, mira, A, de aprendizaje. Aprender o aprendizaje. Entonces, sería seña, aprendizaje, aprendizaje. Este es practicar o repasar, mira. Practicar o repasar, practicar o repasar. ¿Sí? Sería otra forma de trabajo, trabajo, ¿sí? Trabajo. Es como cuando a veces por el sudor, ¿verdad? Uno le hace así. Entonces se atribuye esa seña. Trabajo, trabajo. Sería la otra. ¿Qué otra palabra quieren aprender? ¿Sí? ¿Qué otra palabra? De educativa. Estudiante. ¿Qué otra palabra quieren aprender? Pues ¿Cómo sería decir estudiante? creo que ya lo había dicho, no. Va, estudiante es como el libro, ¿verdad? Que recoge el libro, aquí, estudiante. Es decir, no sé si lo van a observar. Estudiante, ¿sí? Me observo. Es decir, como agarrar libro, esto sería estudiante. Como cuando uno va, bueno, antes eh, no utilizaba mucho la mochila, entonces iba con su libro, incluso cuando se subía al bus, siempre van los estudiantes así con los libros, ¿sí? Para estudiar, ¿sí? Y profesor era aquí, mira, profesor, profesor. Entonces, esas serían las señas, ¿verdad? Seña, aprender, trabajo, repasar o practicar. Y la que me preguntó el compañero, que es estudiante, es de estudiar, ¿sí? De llevar libro. Y maestro o profesor, ¿sí? Y habíamos practicado 5 letras o cuántas letras del abecedario, ¿se acuerdan? 5 letras, ¿o no? Vale, entonces, No, sí, pues, volvamos a repasar algunas letras. A, esta es la letra A, sería de esta forma, letra A, letra B, letra C, letra D. Continuamos, mira, de nuevo, A, puede encender su cámara, letra B, letra C, letra D, E, F, G. Se lo voy a hacer y va a quedar grabada también. G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, pero solamente practiquen por 5 letras, es decir, de la A hasta la F, digamos, A, B, C, D, E y F, hasta ahí, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. Igual ustedes dicen, profe, ¿para qué nos enseña lengua de señas? Es muy importante, no solamente, por ejemplo, en mi caso, tengo ya 7 años de laborar como intérprete y de eso ejerzo también una parte de mi profesión. Y también sirvo a la comunidad sordo, es decir, también sirve para comunicarse con ellos. Y además que les da uno la oportunidad de ejercerlo como intérprete y aprender otro idioma, que también desarrollamos más áreas de aprendizaje. No solamente nos quedamos en esa parte. Y sería buena también de que sigan repasando, practicando y también es de compartirle un poco de conocimiento y en un futuro ustedes también puedan ejercer como intérprete y estar laborando. ¿Sí? Entonces, esto ha sido todo de mi parte y nos veríamos hasta el próximo martes. Cualquier duda siempre me la pueden realizar a través de las plataformas. Ahí le estaría compartiendo si quieren las páginas del libro de Santillana. También se las puedo compartir. Se las estaría compartiendo. Y cualquier, como les digo, duda en el ejercicio o parte, me las pueden mencionar. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta o duda en decirme ahorita o todo está claro? Claro, profe. Vale, está bien, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Y gracias por su asistencia y participación, la voy a tomar en cuenta. Y también a los demás compañeros que no han presentado actividades o que si no asisten, es bastante, les va a afectar. Es decir, en el sentido de que no van a comprender las actividades y requiere mucha fórmula y procedimiento, ¿sí? Así que nos quedaríamos aquí. Feliz día para todos. Adiós. Feliz día, profe. Feliz día. Igual, profe. Gracias, igual, profe. Feliz día. Feliz día. Adiós, profe. Adiós. Feliz día. Nos vemos, profe. Salud. Feliz día. Adiós. Salud. Feliz día, Sofía. Feliz día.